Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos nociones básicas sobre cómo analizar la composición de una imagen a partir de su estructura o esquema compositivo. Estudiaremos en primer lugar qué es la composición, qué es el esquema compositivo de una imagen y qué tipos de esquemas podemos encontrar al acometer un análisis. En segundo lugar, veremos cuáles son los principales criterios y leyes compositivas. Y por último, realizaremos 4 análisis donde ejemplificaremos lo anterior. La composición es el resultado visual obtenido con la disposición de figuras o formas en un marco de referencia mediante el uso de una estructura o esquema. Es la relación o agrupación entre elementos formales de una imagen. Por su parte, el esquema compositivo de una imagen es el conjunto de líneas maestras que estructuran los elementos visuales más importantes de una composición. Este esquema puede estar formado por puntos, líneas rectas, curvas o por cualquier figura geométrica, generándose planos en sus cruces. Estas líneas no suelen ser visibles, pero existen casos en los que sí lo son y están presentes en la obra, lo que facilita el análisis. Si tenemos en cuenta la línea visual, esto es, una línea imaginaria que guía el recorrido de la mirada del espectador, podemos hablar de los siguientes esquemas compositivos. Una composición, principalmente, puede ser simétrica o asimétrica. Si los elementos se disponen a los lados de un eje central imaginario que divide la imagen en 2 partes iguales, hablaremos de simetría. Si, por el contrario, dichos elementos se encuentran situados en torno a un eje o a varios ejes pero descentralizados, se tratará de asimetría. La simetría puede ser axial, que ya hemos definido, o radial, cuando los elementos se disponen en torno a varios ejes que parten de un mismo punto situado en el centro de la composición. Existen otros esquemas compositivos simples, como el diagonal, el triangular, la composición circular, en L, en S o en aspa, entre otras. Cabe señalar que además de las composiciones simples, también se pueden dar composiciones compuestas, y son aquellas cuyo esquema compositivo está formado por más de una forma simple. Existen diversas reglas que permiten que la composición sea visualmente agradable y compensada. Estas leyes suelen apuntar hacia el equilibrio, la distribución formal a través de la cual el todo ha llegado a una situación de reposo. Por ende, si ninguna de estas se cumpliera, la composición se desequilibraría, lo que produciría tensión. Las principales leyes son las siguientes. Ley de la balanza. Si el elemento más importante de la composición ocupa el centro jerárquico y visual de la misma, a sus lados se disponen otros elementos, de carácter secundario pero con un peso visual parecido, ejerciendo contrapeso al elemento jerárquico. Como ejemplo, podemos observar el Pantocrátor de la iglesia de Valdeolivas, en Cuenca, donde a Dios, elemento jerárquico central, le acompañan a ambos lados los apóstoles. Ley de compensación de masas. Si el elemento principal o jerárquico se sitúa a un lado de la composición, al otro lado se añaden otras formas con suficiente peso visual para compensarlo. Si observamos la obra de Turner, veremos cómo la carga cromática de las masas de la derecha del cuadro hacen de contrapeso a los barcos, elementos jerárquicos situados a la izquierda. Ley de uniformidad de masas. En este caso, no existe un elemento jerárquico en la composición. Todos los elementos poseen un peso visual similar, equilibrando y dotando de coherencia la composición. Así, el mural de Jackson Pollock ejemplifica a la perfección esta ley. La sección áurea o número de oro. Esta composición se basa en una fórmula matemática que permite dividirla en partes proporcionalmente armónicas. Su valor numérico es 1,68033 y ha sido muy empleada en la historia del arte por ser considerada la composición más armónica. La fotografía de Cartier-Bresson, por ejemplo, dirige magistralmente nuestra mirada hacia el ciclista, punto desde donde parte la curva áurea. Regla de los tercios. Se trata de una simplificación de la sección áurea. La imagen se divide en 3, tanto en su verticalidad como en su horizontalidad. Los 4 puntos de intersección dados por las líneas divisorias se convierten en zonas de gran atracción visual, al igual que las zonas superior e inferior. Está demostrado que la zona izquierda es la que dota de mayor estabilidad a la composición. Como ejemplo,
Esta obra del pintor norteamericano Edward Hopper posee una gran estabilidad, gracias a que el personaje principal se encuentra en la franja izquierda de la composición. En los siguientes 4 análisis compositivos emplearemos la observación para seguir las líneas visuales de las obras, sobre las cuales dispondremos líneas de referencia. Comenzamos con Bodegón con mesa Gillette de Braque, un collage con una composición asimétrica donde se emplea la ley de compensación de masas. Podemos considerar los elementos jerárquicos como los 2 rectángulos de madera. El artista ha situado la mancha oscura de la zona inferior derecha para equilibrar la composición. Para abordar el esquema compositivo, trazamos líneas diagonales que sitúen al elemento jerárquico que se encuentra en primer plano. Seguidamente, haremos lo propio con las diagonales que genera el otro bloque. Por último, observamos que existen otras diagonales de relevancia que coinciden con los elementos centrales de la obra y la mancha oscura. Si nos fijamos bien, caeremos en la cuenta de que la palabra Gillette, presente en el título de la obra, ocupa un espacio triangular situado en el centro de la composición. Aunque podemos trazar más líneas y complejizar el esquema, consideramos suficiente abordar únicamente las líneas principales. Continuamos con la obra dadaísta Equilibrio, de Hannah Hodge. Se trata de una composición asimétrica, pero que parte de un eje central marcado por la pierna de la niña. Sin duda, la línea visual más evidente es la que une el rostro izquierdo con el rostro superior, y a su vez con la zona inferior de la composición, generándose así un triángulo. Las proporciones de este trabajo apuntan a un acercamiento llamativo a la proporción áurea. Además, cuando incorporamos la curva, observamos cómo la misma se ajusta a los principales elementos de la composición. De la mano del artista y diseñador ruso Rodchenko, afrontamos el análisis del cartel que diseñó para la aclamada película El acorazado Potemkin, de Eisenstein. Aquí tenemos una composición simétrica axial, sin tener en cuenta el texto superior, pues la imagen se divide en 2 partes iguales a partir de un eje central imaginario. Podemos trazar las líneas visuales del trabajo de forma simple, ya que en este caso coinciden con las propias visibles del cartel, obteniendo una estructura geométrica de gran armonía. Finalmente, concluimos con Los bárbaros, del artista surrealista Max Ernst. En ella vemos 2 figuras que, debido a su movimiento, generan una composición en aspa. Adicionalmente, podemos observar cómo la regla de los tercios se cumple. En los puntos de intersección superiores comienzan sendas cabezas y en los inferiores las piernas. El artista ha situado una masa en la izquierda de la composición, a modo de muro, para dotarla de mayor estabilidad. Si continuamos trazando líneas, conseguimos hallar varios triángulos dispuestos secuencialmente a lo largo de la composición.